Amén, hermanos, que Dios le bendiga una vez más. Dios es bueno y Dios muestra su fidelidad y su amor para con nosotros. La historia de Noemí y Ruth es muy impactante. En verdad es el libro del Antiguo Testamento. Es corto, pero habla de la fidelidad de Dios, de qué gran Dios es nuestro Dios, de la providencia de Dios, de la fe que nosotros tenemos con Dios. El libro de Ruth nos cuenta la historia de una mujer extranjera que con fe y fidelidad se convirtió en parte del plan de Dios para salvación. Aunque sufrió, como dijo mi hermana Rosa, aunque sufrió pérdida, ella confió en el Dios de Israel y fue grandemente bendecida. Yo voy a tocar varios puntos que me conmovieron mucho a mí, que es Ruth demuestra como su fidelidad, y eso se encuentra en Ruth 1, 16, 17, y dice: respondió Ruth: no me ruegue que te deje y me apartes de ti, porque donde quiera que fuere iré yo, y donde quiera que viviere viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún añada la muerte, que hará sobre nosotros separación entre nosotras dos. A través de eso es una enseñanza poderosa, porque tras la muerte de su esposo, Ruth pudo volver a su tierra, pero ella decidió quedarse con Noemí. Su palabra, donde dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, es una muestra de fe, es una muestra de lealtad, es una muestra de compromiso que ella tenía para con Noemí, para ayudarla en el momento tan difícil que ella estaba pasando, que murió su esposo y murieron sus dos hijos. En esta parte nos deja una enseñanza, que a pesar de que nos abandone en los momentos difíciles, Dios siempre está ahí. Algunas veces nos sentimos tristes, nos sentimos como agobiados, pero la enseñanza de este punto es que a pesar de todo, que si una persona nos abandona, nos deja, el Señor siempre va a estar ahí cuidando de nosotros. Porque en los momentos difíciles suelen la persona alejarse de uno, pero ahí es cuando Dios quiere que tú pases ese proceso para Él glorificarse en nuestras vidas. El segundo punto es que quiero hablar: Ruth es diligente. Se encuentra en Ruth 2, 3. Dice: Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espiga en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigo en el campo en pos de los segadores, aconteció que aquella parte del campo era Booz, el cual era familia de Elimelech. En ese punto yo quiero resaltar varias cosas: que ella fue a recoger la espiga en el campo para sostener a Noemí. Booz era un hombre millonario, un hombre rico, tenía muchos bienes, pero él notó el esfuerzo de Ruth para ir a darle sustento a Noemí, porque Noemí estaba sola, Noemí estaba desamparada. Pero el Señor, aún así, aunque nosotros estemos solos, desamparados, el Señor siempre muestra a alguien, muestra a un ángel con nosotros, para suplir cada una de nuestras necesidades. La enseñanza es de esta parte, que Dios honra a los que son trabajadores justos y de buen corazón. Amén. Todo aquel que tiene un buen corazón, Dios lo honra. Dios te pone en alto si tú honras al Señor. Esa es la enseñanza de ese punto. En el punto número 3 dice: Ruth recibe recompensa de Dios. Se encuentra en Ruth 4, 13, 17.
4, 13, 17. Dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le he llamado Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Herón. Ahí nos estás hablando de la recompensa que tuvo Ru se casó con Boz, y de ahí nació Obed, que es el abuelo del rey David, y de ahí viene la descendencia de Jesucristo. Amén. El creador, el que murió por nosotros. Amén. El que a pesar de todo se entregó a nosotros. Amén. Sin escatimar ningún esfuerzo. Él dijo, yo me entrego por ti, por Carmen, por Juan, por Nati, por todo, por nuestros pecados. Y esa es la recompensa de nuestro Dios, que a pesar de todo, Él siempre está ahí. Gloria a Dios. La enseñanza de este punto es que Dios puede transformar nuestra vida y usarnos para grandes propósitos. Amén. Él puede usar cualquier cosa para nosotros elevarnos a otro nivel. Hasta que no se cumpla el propósito de Dios en esta tierra, nosotros no nos vamos a ir de esta tierra. Amén. Porque nosotros tenemos que cumplir el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es bueno, como dice nuestra hermana Vilma, es agradable y es perfecto. Amén. Amén. Gloria a Dios. También yo pude sacar varias enseñanzas de este libro, que es la lealtad y la fidelidad. Ru mostró amor y compromiso ejemplar hacia su suegra Noemí. Aunque pudo volver a su pueblo y a sus dioses, ella decidió acompañarla y adoptar la fe en el Dios de Israel. Amén. Esta parte de la Biblia me impactó mucho, que dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, que ella tuvo una fidelidad tan grande que le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, que donde quiera que tú vayas yo voy a estar contigo. Eso es como quien dice, un ángel Dios le mandó ahí. Tú no estás sola, yo estoy contigo. Yo siempre voy a estar delante de ti, donde quiera que tú vayas, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo. La enseñanza de esta parte, de este punto, yo pude sacar es que la fidelidad de Dios se demuestra con hecho, con sacrificio, como estábamos hablando ahorita con nuestro hermano César, que nada vale si yo tengo amor hacia un hermano y veo a ese hermano pasando alguna necesidad y yo tengo cómo ayudarlo, de nada me sirve eso, porque viene siendo como dice la palabra, como un címbalo que resuena. Y el Señor no quiere eso. El Señor nos está mandando a cada uno de nosotros a mostrar lo que es la fidelidad. La fidelidad es misericordia, es como empatía hacia las demás personas, ponerse en el lugar del otro. Amén. Amén. El segundo punto es que quiero tocar es Dios recompensa la obediencia y la bondad. Amén. Ru, una mujer muy trabajadora y humilde, al recoger espiga en los campos de Boz, fue notada por su esfuerzo y carácter noble. Dios le abrió puertas sobrenatural, le abrió puertas para bendecirla en gran manera, porque Dios recompensa la obediencia y la bondad que tenemos con las personas. La enseñanza de este punto es la humildad, el esfuerzo y la rectitud trae recompensa. Dice en Santiago 4:10, quise leer esta parte que tiene que ver con la recompensa y la obediencia hacia Dios. Dice Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él lo exaltará. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, cuando nosotros nos dejemos que el Señor nos guíe, nosotros seremos exaltados, seremos puestos en grande, porque nosotros no somos cualquier cosa, como dice la palabra, somos real sacerdocio, somos linaje escogido por Dios.
Y el tercer punto, que de verdad esta historia de Ruth, yo la había leído anteriormente, pero como dice la palabra de Dios se renuevan cada día. Yo quise sacar este tercer punto que dice esperanza en medio de la adversidad. Ruth y Noemí pasaron por un momento de dolor, como dije anteriormente, de pérdida, muerte de su esposo, pero Dios transformó su historia en una bendición. La enseñanza de este punto es que aún en tiempos difíciles, Dios puede escribir una nueva historia en nosotros. Amén. Que a pesar de todo lo que estemos pasando, Dios puede escribir una nueva historia en nuestras vidas. Amén. Porque creemos en ese Dios que recompensa, en ese Gloria Dios a que Dios. es bondadoso. No importando lo que estemos pasando, Dios puede escribir una nueva historia en nosotros. Amén. Y el cuarto punto, el plan de Dios va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Aleluya. Ruth, a pesar de ser una mujer extranjera, terminó siendo esposa de Boaz, un hombre que era rico. Y parte de su genealogía viene del rey David y de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué herencia tenemos nosotros! Porque la genealogía de Jesucristo, nosotros somos genealogía de Dios, porque fuimos creados por Él. Amén. La enseñanza de esta parte es que Dios puede usar cualquier cosa, sin importar su origen, para cumplir los planes eternos. Como dice ahí, sus orígenes, porque era mujer extranjera. Pero a pesar de todo eso, Dios puede cumplir sus planes eternos. La historia de Ruth nos enseña realmente lo que es el amor, la esperanza, la providencia en medio de la adversidad. La fidelidad. La fidelidad es la virtud inquebrantable y la constancia en la que vinimos nosotros por Dios para usarnos para su gloria. Amén. Dios es bueno, hermano. Rosa, dale a la diapositiva. Y yo quise culminar con esta frase: la fidelidad trae bendición y el Dios de Ruth y Noemí es el mismo nuestro. Así que, hermano, no importa los momentos que estemos atravesando, la fidelidad de Dios siempre va a estar con nosotros. Dios es bueno, sus misericordias son para siempre, y no importando las circunstancias que nosotros estemos pasando, esa circunstancia Dios la puede cambiar. Amén. Ese pronóstico Dios lo puede cambiar. Amén. Así mismito como lo hizo con Ruth y Noemí. La bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Y si añade tristeza con ella, tenemos que revisarnos, porque la palabra de Dios no añade tristeza con ella. Algunas veces, no le voy a decir, no le voy a hacer mentira, nos sentimos afligidos, somos humanos, nos sentimos tristes, pero en medio de esa dificultad, Dios puede cambiar nuestra historia en una bendición y propósito eterno para usarnos para la gloria de su nombre. Llévense esta palabra final que nos dice: la fidelidad trae bendición, y el Dios de Ruth y el Dios de Noemí también es el Dios nuestro. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestro. He estudiado la historia de Ana y a mí me impacta de verdad la historia de Ana. Eso está en Primera de Samuel, para que lo quiera buscar, leerlo detenidamente en su casa, como entienda, lo pueda leer. Ana era una mujer que tenía problemas para dar a luz. Sucede que el Cana, que era su esposo, él tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Penina tenía hijos, Ana no tenía. Entonces, Ana siempre vivía como muy triste, claro está, porque cuando uno tiene un esposo, lo primero que quiere es tener sus hijos. Cuando yo me casé, que me casé bastante joven,
yo inmediatamente quería tener hijos, porque realmente entiendo que cuando uno ya se casa y tiene hijos, ahí es que conoce el verdadero amor, cuando uno tiene hijos, porque el único amor que se compara con el amor de Dios son los hijos. O sea, cuando tú ya te casas, que quieres una familia, quieres saber lo que es el verdadero amor. Entonces yo me imagino que Ana, como estaba con esa tristeza y esa amargura de espíritu, ella quería saber lo que se sentía ser madre, ser productora, ser una persona que no fuera estéril, sino producir, de saber lo que es tener un hijo, saber lo que es un vientre ya lleno con un bebé. Yo me imagino que a ella le pasaba eso. Entonces, Ana subía a la iglesia cada cierto tiempo y ella le tocaba en ese tiempo subir a orar, a estar bajo la presencia de Dios. Y sucede que ella, cuando llegó a la casa de Dios, se postró, dice la palabra, se postró a orar y a llorarle a Dios por un hijo, porque Penina le hacía la guerra, o sea, la invitaba diciéndole cosas, ella tenía hijos pero que ella no podía y eso, entonces ella se sentía mal, se sentía triste, porque realmente no es fácil. Entonces ella se postró en el altar a orarle a Dios y a llorar, pero fue de una manera tan peculiar, vamos a decirlo así, que el sacerdote pensaba que ella estaba ebria, porque la boca, o sea, no se le veía ni siquiera cómo ella estaba orando, porque ella no abría la boca, o sea, ella estaba orando con el corazón, que es lo que yo siempre he dicho, y a alguna persona quizás lo he dicho, a Nati, a la misma Vilma, que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios a orar, vamos a orarlo en silencio, en el corazón, porque en la mente no entra el enemigo. Si usted le pide algo a Dios, es a Dios que se lo está pidiendo, pero si usted lo dice, lo comenta, entonces ya los demonios que están en los aires van a hacerle la guerra para que ese sea un impedimento, que usted no le pueda llegar esa bendición. Amén. Entonces ella estaba en silencio orando, clamándole a Dios que quería ser madre. Entonces cuando él le dijo que ella estaba ebria, le dijo: no, Señor, nunca he bebido, nunca he tomado alcohol, simplemente estoy derramando mi espíritu en el altar porque quiero ser madre. Entonces él le dijo: mujer, tendrá tus hijos. ¡Qué bendición! Cuando ella escuchó que el sacerdote le dijo a ella que iba a tener hijos, cuando ella se fue a su casa, a la mañana siguiente, o sea, ella se embarazó y tuvo su hijo Samuel. Pero ¿qué pasa? Que ella, como esa promesa de Dios ya la vio cumplida en su vida, ella se lo ofreció a Dios, ese niño. Cuando nosotros le hacemos promesa a Dios, tenemos que cumplirle a Dios, porque Él realmente es un Dios de promesa. Él le prometió a ella que iba a tener hijos, que iba a ser madre. Entonces ella, cuando vio esa promesa cumplida en su vida, también le hizo una promesa a Dios. Y cuando ella se vio que tuvo su niño, cuando el niño, me imagino yo, tuvo algunos 6 meses, que ya no le daba el seno, no lo dice la Biblia, pero cuando dice la Biblia que cuando fue detestado, ella lo llevó a la casa de Dios, y Samuel se crió en la casa de sacerdote, porque ella le hizo esa promesa y le cumplió a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso a nosotros? Que nosotros, cuando le prometamos a Dios algo, tenemos que cumplirle a Dios, porque Él nos cumple a nosotros de una manera en lo sobrenatural. Entonces ella, como le prometió a Dios eso y se le cumplió, Él le regaló más hijos. Amén. O sea, dice la palabra que tuvo 7 hijos. Ella le regaló uno a Dios, pero Dios le regaló 6 más. O sea, es que cuando usted le pide a Dios un pan, Dios no le regala un pan, Dios le regala 2, porque Dios da más. Amén. Dios da más de lo que nosotros le pedimos y más de lo que nosotros merecemos. Entonces la historia de Ana me gusta porque ella es una mujer humilde, una mujer con un corazón disponible, dice la palabra de Dios que aunque él tenía 2 mujeres, él amaba más a Ana,
Me imagino yo por la humildad que tenía ella, por esa entrega que ella tenía con su esposo y todo, o sea, con la cosa de Dios también. Y también podemos nosotros ver que cuando nosotros le vamos a pedir algo a Dios, vamos a pedírselo con el corazón, creyendo que vamos a verlo, porque ella le pidió un hijo a Dios. El sacerdote le dijo que iba a tener sus hijos, pero ella también creyó que iba a ser así, porque hay algo importante, es que cuando recibimos una palabra de parte de Dios, ya sea en la Biblia, que es la profecía más exacta, o que Dios use a un hombre, nosotros con el corazón debemos creer que eso está hecho en el nombre de Jesús, para poder ver lo que Dios quiere con nosotros, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no estamos viendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces Ana, como creyó en su corazón que iba a tener hijos, Dios se derramó con Ana, como ella estaba en el espíritu derramada con él también se derramó con ella, porque le regaló 7 hijos, el número perfecto de Dios. Gloria al Padre. Mi alma adora a Dios. Entonces, cuando nos derramamos en el Espíritu, como lo hizo Ana, vamos a ver la maravilla de Dios. Vamos a ver cumplir esas promesas que están ahí en la Biblia para los hijos de Dios. No para los que no son hijos, sino para los hijos de Dios. Entonces, Ana nos da una enseñanza a nosotros, y el mismo hombre, porque él le dijo a ella, no te soy yo más que 10 hijos. Ahí él fue un poco egoísta, porque es que el amor de madre no se compara con nada. O sea, él amaba a ella como mujer, ella lo amaba a él como hombre, pero ella quería sentir la sensación de ser madre, de saber qué es tener un hijo. Entonces ahí él le dijo, yo te amo, o sea, yo te soy, conmigo tú eres feliz, está bien, pero yo quiero tener mis hijos. Eso fue lo que ella, en pocas palabras, porque ella estaba con una amargura de espíritu, no estaba comiendo, llorando, porque quería tener sus hijos. Entonces él le dijo eso, y ahí yo entendí, cosa mía, porque no lo dice la palabra, sino que él ahí un poco egoísta, porque ella quería ser madre, como lo era Penina, que tenía sus hijos. Y más sin embargo, creo que los hijos de Penina fueron quitados, y a ella le fue dado más. Porque es que cuando tú te humillas, Dios te enaltece. Amén. Dios es que enaltece al hombre cuando nosotros nos humillamos realmente. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Sé manso y humilde, porque los humildes son los que van a heredar en la tierra. Entonces nosotros como cristianos que leemos la palabra, que tratamos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el entendimiento, debemos tener cada día más humildad. No importa dónde Dios nos lleve, a qué nivel Él nos lleve a nosotros. La humildad es que hace grande al hombre. Amén. Entonces, como nosotros somos hijos de Dios y somos imagen de Él, tenemos que ser como fue Jesús. Una humildad, una sencillez, ayudando a todo el mundo, porque realmente a eso estamos nosotros llamados. Y eso lo vivió Ana, esa humildad y esa sencillez de espíritu. Ana lo vivió, y por eso Dios le regaló esa bendición de 7 hijos. Como a cada uno de nosotros le ha regalado esa bendición. Mira, Junior, como le pidió a Dios ese niño, y Dios se lo dio, que le dé mucha vida y mucha salud a ellos como padre y a ese niño, para que puedan verlo crecer, surgir, y que le dé la oportunidad de verlo prosperar en el nombre de Jesús. Realmente la historia de Ana, el que no la ha leído, es difícil que no la haya leído, porque es que es una cosa tremenda. Yo me identifico con ella porque yo me casé y de una vez quería tener mis hijos, más sin embargo duré 2 años sin tener hijos, y Dios me dio la bendición de mis hijas que hoy tengo. Y para mí la mayor bendición son las hijas mías que Dios me ha dado, porque sé que nosotros como madres amamos a nuestros hijos sin reserva. Dice un letrerito por ahí, no sé cuánto lo han leído, que la medida del amor es amar sin medida. Y así es que Dios nos ama a nosotros, sin medida. Entonces nosotros como madres, que Dios nos da la oportunidad de tener hijos, como se la dio a Ana, amamos a nuestros hijos sin reserva. Y así es que Dios nos ama. Y Esther fue una mujer
muy especial, el cual veremos más adelante cuando yo les hable de ella. Pero yo voy a comenzar diciendo que había un rey llamado Asuero, quien gobernó por unos caminos muy largos. Su poderío era muy extenso porque él gobernó desde la India hasta Etiopía. Eso abarcaba 127 provincias. Entonces, eso lo hacía él una persona muy poderosa y a la vez muy rica. Porque ustedes saben que los reyes piden tributos. Ellos, eso es que viven de los tributos de todos los siervos. Eso no solamente es ahora que se piden impuestos. Entonces, él era muy poderoso y muy rico, con un ego más grande que toda la República Dominicana. Vivía haciendo muchas fiestas, muchos banquetes, pero él lo hacía para mostrar su poderío y su grandeza. No lo hacía por amor. Eso fue lo que yo sentí. Entonces, hubo una vez que él hizo un banquete que duró 180 días. Eso es como 6 meses. Imagínense ustedes. Allí invitó a reyes, a príncipes que él consideró, pero era para eso, para él mostrar que él era, que yo soy poderoso, que yo esto. Porque en esos banquetes había comida que robaba, había vino del mejor, había ellos hasta brindaban en vasos de oro. Era una cosa que, bueno, yo me lo imaginé, algo grandioso. ¿Qué pasa? Que después de esos 180 días, él vuelve y hace otro banquete. Pero ahí duró un poquito menos, como una semana. Y es cuando él tiene la idea de llamar a su esposa, la reina Basti, para que sus amigos la vieran, que era hermosa. Siempre con su ego mostrando y mostrando todo lo que él era, lo grandioso, lo que él tenía. Y cuando la llaman, ella dice que no, yo no voy para allá. Entonces, esto lo llenó de rabia, de ira, como es natural, porque eso fue una humillación. Pero en ese caso había un propósito de Dios. Amén. Que ella dijera eso. Lo veremos más adelante por qué. Entonces, él lo que hace es que llama a sus sabios y le dice: yo quiero que ustedes me digan qué hago, porque esto está mal. Porque en esos tiempos los reyes tenían sus confidentes, que eran sus sabios, los que los aconsejaban. Entonces los sabios dijeron: ay no, eso está muy mal, porque ahora las demás mujeres van a ver que ella lo hizo y van a hacer lo mismo. Eso está malísimo. Tú tienes que emitir un decreto y que eso sea llevado a todas las provincias de tu reino para que las mujeres no hagan eso con sus maridos. Bueno, a él le gustó la idea y así lo hace. Entonces, también más adelante, ellos le dicen que ella tiene que ser destituida y que tiene que buscar una mejor que Basti. Entonces, yo entiendo que ahí es cuando entra como una especie de concurso, porque se buscan mujeres hermosas, vírgenes, con mucha valía, y es cuando entra Esther. Como todos sabemos, Esther era una joven judía, la cual era huérfana, y fue criada por su tío Mardoqueo, quien la instruyó por el mejor de los caminos y le enseñó a caminar correctamente. Entonces, ella entra porque se hizo una especie como de búsqueda de todas las mujeres que estaban por esos lugares para que fueran instruidas por un año, preparadas, donde se le daba baños de cremas, de óleo, y se le alimentaba. O sea que la ponían en forma. Entonces ella entra y cuando el rey la ve, llegado el tiempo, llegan todas las doncellas y el rey, quien le gustó en sí,
pero era por la gracia también, por su belleza, pero ella tenía la gracia de Dios. La gracia era lo que más tenía ella, no solo su belleza, su juventud y también su inteligencia. Entonces él extiende su cetro y la hace reina. Amén. Entonces sucede que Mardoqueo, que era su tío quien la crió, él nunca se alejó de ese lugar, porque él se mantenía siempre en el patio del palacio para saber de ella. Y sucede que en una ocasión Mardoqueo se entera de que unos eunucos quieren tenderle una trampa al rey para derrocarlo. Entonces Mardoqueo se lo dice a Esther, y Esther se lo dice Esther se lo dice al rey, y el rey hace una investigación y así mismo era verdad. Entonces es cuando estos eunucos son ahorcados, porque fue una conspiración para que él cayera. Entonces eso fue escrito en el libro de Crónicas y fue guardado, pero eso se quedó callado porque Mardoqueo le había dicho que no dijera nada. Sin embargo, había un propósito de Dios. Bueno, eso queda ahí, pero más adelante